Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Mateo y aquí estamos entrando ya en la recapitulación, le llamamos, los elementos fundamentales ya hemos puesto. En primer lugar pusimos Cristo como juez escatológico. La presencia de Cristo ya nos juzga. Por eso San Juan utiliza de otra manera y dice, el que cree en Jesús ya está salvado. Y el que no cree ya está condenado, justamente por eso. Porque la misma presencia de Jesús con su propuesta, con su evangelio, ya es entonces un motivo de juicio. Es decir, somos nosotros quienes nos damos cuenta, somos nosotros, no hace falta que Él venga y te juzgue. Segundo elemento, decíamos, el fundamento de la iglesia. Esto habla mucho San Mateo. Nosotros somos comunidad, todo centrado en la comunidad, no podemos ser sectarios. De aquí nosotros hablábamos y viene la palabra el católico, ¿verdad? Porque el catolicismo, el católico significa comunidad. El cristiano, por esencia, ontológicamente, tiene que ser y debe ser católico, imposible. Entonces, viste que muchas veces no entendéis, llevan explicatio terminorum, no entendéis. Y entonces decimos cualquier burrada. Aquí hay que entender que entonces católico significa universal y esa es la esencia. El cristiano de por sí, si es sectario, no es cristiano, no es cristiano. Esa siempre fue una herejía dentro de los primeros movimientos, ¿verdad?, que surgían en el pensamiento cristiano. ¿Por qué? Y porque Cristo viene para todos, nos dice San Pablo. No puede ser un grupito nomás. Incluso el judaísmo después entonces se ve amenazado totalmente. La cristiano que era oñemosemba, justamente porque se estaba abriendo a todos, a los gentiles, a los paganos, a los pecadores. Para eso he venido.
Yo lo que quiero es, dice, misericordia y no sacrificios, etc. Hay muchas frases y expresiones espectaculares que nos hacen entender este catolicismo de Jesús, ¿verdad? De su propuesta. Y el tercero que estamos viendo ahora es el Cristo que ha revelado la ley de salvación. Esta ley de salvación que tiene como fundamento, decíamos, aquí se juega un poco con respecto al tiempo, pero al tiempo en cuanto que es el instrumento en donde nosotros nos movemos. Es una reflexión muy profunda, ciertamente, de la comunidad cristiana mateana con respecto al tiempo. Y entonces, para San Mateo aquí es vivir el presente, pero porque el presente lo que hace es formar el pasado. Y para él el pasado es elemental y fundamental porque es el trampolín para nuestro futuro. Entonces, aquí en el presente tenemos que estar luchando, litigando, procurando entonces formar los elementos, los valores, o sea, sobre eso, hacer que nuestro pasado sea un pasado positivo, porque ese te sirve entonces para el futuro. Es una expresión y un pensamiento maravilloso, ¿verdad? Ciertamente que aquí lo estamos mirando del aspecto religioso, pero eso del aspecto filosófico, del aspecto psicológico, sociológico, también prácticamente es lo mismo, pero con otras frases y con otra forma de explicar. Ahora, si nosotros vamos a entrar en otra terminología, miremos un poco un orden genético ahora. En este orden genético tendríamos que hablar primero del aspecto escatológico del Cristo, en cuanto al orden genético. Desde allí, y tocando el problema de la parusía, que se retarda, podríamos formular el sentido de la Iglesia y la importancia de la ley de los creyentes. Bueno, aquí hay entonces un elemento que Mateo insiste mucho, que es la cuestión, dice, de la parusía, hablando desde el aspecto escatológico, es decir, la irrupción de Dios. Pero dice la escatología, peñan de yara lleva hoy qué en nuestra historia. Pero ¿cuándo se hace escatología? Escatología se hace cuando vos dejás que Cristo irrumpa en tu vida. La historia lineal, en una historia lineal de tu vida, Dios entra. Eso quiere decir entonces llegó tu escatología, porque desde ahí vas a cambiar tu manera de ser, tu manera de pensar y tu manera de obrar. Y entonces por eso es el escato. Bueno, ahora, esta intervención o esta entrada de Cristo en la vida del cristiano, en la vida de la iglesia, hace entonces que ahora se proyecte una nueva vida. Esa nueva vida que es la propuesta del Señor, ¿verdad? ¿Y en qué consiste? Y consiste en esa parusía. Pero es una parusía que se está retardando. ¿Y cómo entonces vamos a entender? Porque podemos decir, bueno, el Cristo que viene, o uma, el shaque, uma, va bebeando, huye de niño. Y como que estamos entonces, se está retardando esta parusía. Entonces, ¿cómo se explica aquí? Y cómo Mateo nos explica la cuestión de la parusía que se retarda. Y ahí entonces él pone el sentido esencial de esta ley de la salvación que se expresa a través de la comunidad, que se expresa a través de la iglesia. Y por eso dice el sentido aquí que nosotros hablamos de esta parusía que se retarda, el sentido de la iglesia y la importancia de la ley de los creyentes. La parusía se realiza poco a poco entonces en la iglesia. Somos nosotros entonces los responsables de hacer que esa parusía vaya realizándose, vaya llegando. Y por eso después te habla de esa ley de los creyentes, porque las leyes de la vida cristiana las llevamos nosotros y las elaboramos nosotros, siempre desde el pensamiento y la propuesta de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Las restricciones de la pandemia no impidieron que cerca de 100 personas asistieran a la presentación del documental Juan Pablo II está vivo. El Ateneo de Santander, en España, ha acogido esta producción de Rome Reports, premiada en el Festival Internacional Mirabile Dictu.
El documental saca a la luz algunos de los más de 14.000 hechos extraordinarios vinculados al Papa polaco que no han sido investigados. Y muchos de los que nadie los ha certificado, porque la Iglesia no puede tener un equipo de gente todo el día trabajando para certificar hechos extraordinarios, ¿no? La presentación del documental ha sido organizada por la Asociación Católica de Propagandistas. Su secretario general, Rafael Murillo, quiso destacar en Santander la relevancia internacional de San Juan Pablo II. Fue quizá la figura más importante y más trascendente socialmente hablando y moralmente hablando en el siglo XX, y por eso también queremos manifestarlo. El documental Juan Pablo II está vivo se puede ver en la plataforma Rome Reports Premium. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos haciendo nuestra reflexión teológica y sobre todo aquí nosotros estamos mirando algunos de los elementos fundamentales y esenciales de la teología de San Mateo, que es la recapitulación teológica, ¿verdad? Estamos entrando en los planos de la obra del Cristo, es decir, ¿cuál es, entre comillas? Esta sería como hablar de la historia de la salvación, solamente que estamos diciendo con otra terminología, los planos de la obra del Cristo. Es como un arquitecto o como un ingeniero que necesita el plano, o alguien que va a arreglar, no sé, una cañería, necesita el plano de la casa, a ver por dónde van las conexiones, ¿entendés? Y así también, ¿cuál es el plano? ¿Cuál es la arquitectura entonces de esta vida cristiana para que se pueda realizar la salvación? ¿Cuál es el plano de Cristo en la vida del hombre, en la vida de la iglesia? Y entonces queremos nosotros mirar a San Mateo siguiendo un orden lógico, a ver cuál es ese plano de salvación. Por eso hablamos ante todo de la iglesia. Antes que nada, para mirar entonces en el aspecto lógico, hablamos de la iglesia. La presencia de Cristo en los hermanos
que se juntan en su nombre. Los hermanos que se juntan en su nombre. Por lo tanto, después vamos a mostrar cómo la iglesia se concentra en una ley de amor, de tal manera que esa nueva ley es el principio de la vida de los cristianos. Entonces, 2 elementos que San Mateo aquí nos pone como base, fundamento esencial, y por eso en esta recapitulación volvemos a retomar. Primero, el juntarse. El juntarse, que significa para nosotros justamente la palabra cajal del hebreo, eclesia del griego, iglesia castellano, atuazú guaraní, Bueno, entonces, para San Mateo, la fundamentación de la vida cristiana la encontramos justamente en la comunidad, es decir, en esta iglesia. No podemos, dice San Mateo, nosotros hablar simplemente de un cristianismo cuantijaeño. No se puede. Porque el fundamento, como decíamos nosotros también anteriormente con los otros ítems, nosotros miramos y vemos que la revelación de Dios se da en función de la comunidad, Todo lo que nosotros vamos recibiendo, todo lo que nosotros recibimos como gracia de Dios, está en función de ese progreso de la comunidad. Es allí donde nosotros vamos a realizarnos como personas. Qué interesante esto. Esta es una cosa muy buena, ¿verdad? Cómo la comunidad reflexiona, y del aspecto religioso estamos hablando, del aspecto religioso. Porque este puede ser el fundamento existencial y ontológico, decíamos. Ontología quiere decir de nuestra propia esencia, de nuestra propia vida. Estamos creados con ese chip, ya de este día lleva, con esa genética. Nuestra ontología apunta siempre a lo comunitario. Entonces nosotros queremos el orden social, queremos el orden de la naturaleza, queremos el orden, la limpieza en una ciudad, queremos el orden en tu casa, en tu vida, queremos el orden, la disciplina, ¿entendiste? Entonces todo lo que es congruencia, ¿verdad? Y nosotros enseguida decimos que cuando hay sarambicue, cuando hay desastre, cuando no hay un orden lógico, hermoso, de la bondad y de la belleza, esa es parte de nuestra ontología. Estamos diciendo que algo está fallando, que algo está, entre comillas, enfermo. Tu cuerpo funciona con un orden como una maquinita, reloj, y la gente lleva. Apenas hay una disfunción en tu cuerpo. Me dan o lo que sea. Todo tu cuerpo, todo el orden, entonces se altera. Yo recuerdo justamente que un doctor, ¿verdad? De toda la cuestión de la traumatología y de la reumatología, ¿verdad? Entonces ellos me decían, ¿verdad? Deba ir a por donde cane, comenzar a caminar porque te duele ahí. Entonces, está bien, ahí te duele, pero vos ya estás saliendo del orden natural de tu movimiento. ¿Y qué pasa? Y después ya te va a doler tu cadera o te va a doler tu rodilla, etc. Porque se va en desorden, y el cuerpo, cuando siente el desorden, entonces todas las otras cosas también comienzan a trabajar mal, Apliquen, lo que Mateo está queriendo decir es eso. Aquí hay un orden en nuestra vida, aquí hay un orden, ¿verdad? Y a esto es lo que le estábamos llamando, como dice San Mateo, del aspecto ontológico. Pero ya dice la ontología, quiere decir por esencia, nosotros, por naturaleza. Nosotros ya estamos creados de esa manera, tenemos ya aquí en nuestro chip esa manera, ¿verdad? De ser, de manifestarnos, buscamos esa naturaleza en su lógica. Desorden total. Y ese es el pecado después, cuando nosotros desde el aspecto moral decimos que todo va bien. Y entonces en tu vida es un desorden total. Pero vos haces creer que todo va bien, pero sin embargo no va bien. Apea la pecado. La pecado es cuando vos te das cuenta que hay un desorden en tu vida, en tu caminar, en tu esencia,
en tu respuesta como tiene que ser desde el aspecto ontológico, pero donde ella poina. Y vos seguí nomás. Pero al final sabes que la consecuencia es terrible, ¿verdad? Porque te destruye todo el organismo. Y si vamos a entrar en el sentido espiritual, te destruye la vida espiritual. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. ¿Qué es el sacramento del bautismo? Este sacramento es el que nos inicia a la vida cristiana. A través del bautismo nosotros entramos a formar parte de la iglesia. Y esa iglesia que es el cuerpo de Cristo, es decir, es la unidad de una comunidad. Entramos a participar de esta gran familia de los hijos de Dios. Una pregunta muy importante que solemos escuchar: ¿es válido bautizarse cuando somos adultos? Claro que sí, es válido y es muy importante después de un proceso en la vida cristiana descubrir que necesitamos entrar y pertenecer a una comunidad. En tiempo de Jesús se bautizaban de adultos. Hoy nuestros padres nos bautizan de niños. ¿Pero por qué? Porque justamente tenemos ese derecho de recibir la cosa más preciada que ellos viven, que ellos tienen. Es como aquel niño que desde pequeñito recibe lo más preciado, en primer lugar, para poder sobrevivir, que es el alimento, que es la comida. Así también cuando nosotros llevamos al niño para que pertenezca y entre a la comunidad, lo estamos alimentando espiritualmente. ¿Por qué yo me tengo que bautizar? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el motivo por el cual tengo que ir a recibir este sacramento? En primer lugar, recordemos que la palabra sacramentum es una palabra latina que significa el signo visible, algo que nosotros vemos. Y entonces Dios, al crearnos,
nos regaló este camino tan importante para que nosotros podamos mostrar durante nuestro paso por la tierra todas las buenas acciones y el regalo que Dios mismo nos ha dado. Como hijos de Dios, nos comprometemos con nuestra propia humanidad, nos comprometemos con nuestra propia comunidad, con esta familia grande en la que nosotros nos encontramos y vivimos. El bautismo es un signo elemental y fundamental de que nosotros nos comprometemos a hacer un proceso de formación y también de ofrecer lo mejor de nosotros mismos que Dios nos ha dado a nuestra propia comunidad. Jesús jamás nos obliga a nada. Jesús lo que hace es llamarnos. Jesús lo que hace es proponernos. Y entonces siempre va a depender de cada uno de nosotros responder a esta llamada, responder a esta propuesta que nos hace el Señor. Jesús se bautizó ciertamente de adulto con San Juan Bautista. Y esto nos está diciendo entonces que de parte de Jesús hubo un gran deseo de entrar dentro de esta comunidad, de sentirse partícipe de esta comunidad. Y nosotros principalmente decimos que con el bautismo Jesús se hace solidario con la misma comunidad humana. La encarnación ya de por sí significa un Jesús que entra en nuestra historia y a través del bautismo entonces estamos confirmando este gran deseo de hacer el bien al hombre. Y es eso lo que Jesús a través del bautismo nos ha ofrecido a cada uno de nosotros, su solidaridad y este camino de crecer juntos en el seguimiento de Dios. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá.
oh, siempre resplandecerá. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Siempre resplandecerá. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro nosotros de San Mateo y estamos en la recapitulación. Estamos hablando del tercer tema, Cristo, ¿verdad? Que ha revelado la ley de la salvación. Y la ley de la salvación nos hablaba San Mateo principalmente en esta síntesis que él hace. Dice que siguiendo ese orden lógico, antes que nada, este orden se manifiesta en la iglesia. La iglesia quiere decir la comunidad. En la comunidad debe existir ese orden, esa disciplina, pero pensémoslo bien, aquí es simplemente de un aspecto ontológico. No estamos hablando de un sentido, no sé, militar, alguien que viene, que te impone lo que sea, sino que vos ya tenés tu policía, decíamos aquí. De oigo la yesha cuana que tenés que vivir en orden, en disciplina. Y cuando hay disfunción, decíamos, y ahí pues entran todos los otros elementos, ¿verdad? La disfunción significa cuando hay algo que en nosotros no está bien, que está enfermo. Tu corazón está enfermo, tu vida está enferma, tu forma de pensar, tu forma de entender la vida está enferma. Y eso en cualquiera de los campos, miren nomás. La psicología te va a hablar cuáles son tus disfunciones y te habla de muchas disfunciones. Y siempre son, entre comillas, son enfermedades, le llamamos. Esa es la palabra para decir la disfuncionalidad de un orden lógico. Enfermedad se le dice. Estoy enfermo. Entonces vos estás enfermo no solamente físicamente o biológicamente, sino que estás también enfermo. Podemos estar sociológicamente enfermos. Una sociedad donde la corrupción impera, esa es una sociedad entonces enferma, donde la corrupción entonces está ahí al pie del cañón. Una sociedad donde existen abusos, ¿verdad? Una sociedad donde existe simplemente el autoritarismo. Entonces esa sociedad está enferma, ¿entienden? Entonces es interesante, ¿verdad?, lo que San Mateo nos quiere decir aquí, porque el Cristo ha revelado la ley. Hay una ley para San Mateo, que es de
salvación, aquí nosotros le ponemos la palabra salvación, pero salvación quiere decir la realización del hombre. Ella pañande jacoponata, amba ella pañande ñañanduponata, amba ella pañande peñandere kobe peñame eta peipona mía, ñande venguana ñame eta ñandera pichacuera venguana veí, ¿verdad? O sea, esa es la ley de la salvación, cómo vivimos bien y cómo nos realizamos bien, ¿verdad? Y entonces por eso dice, la primera que se encuentra en la iglesia, dice, se concentra, porque estamos haciendo una recapitulación. Se concentra, elemental, fundamental, es la ley del amor. La ley del amor. Si queremos hablar más sobre el amor, y bueno, tenemos que tomar 1 Corintios capítulo 13, cuando habla San Pablo, ¿verdad? Sobre el amor. Cómo se comporta el amor, cómo es el amor, qué es lo que quiere el amor, qué es lo que busca el amor, el que ama verdaderamente. Bueno, y luego dice, este amor, esta ley del amor que tiene que ser la base de todo el cimiento, es ese amor que de tal manera que esta nueva ley, la nueva ley que nos trae la ley del amor, es el principio de la vida en los cristianos. Principio. Lo que nos tiene que mover tiene que ser siempre el amor. Y atención, cuando estamos hablando de amor, no estamos hablando de una cosa de simplemente me vuelvo sensible ante ciertas situaciones, ¿verdad? Ese es porque te amo, porque te quiero, ay, pobrecito. No, yo también puedo ser, te quiero demasiado, pero en un momento te pongo en orden y te pongo en disciplina. El papá que ama al hijo, la mamá que ama al hijo. Entonces, ¿qué hace? Y procura educarlo. Y no es que le da todo. Cría cuervos que te sacarán los ojos. Y bueno, eso es porque no le pusiste disciplina. Eso es porque no le ayudaste a crecer, porque vos pensaste que vos eras buenito, que vos eras amoroso, que vos le das mucho amor, porque yo le quiero mucho. No, ese quiere decir que vos no le querés a esa persona. Deja el juicio, apenas de corregir. Deja el juicio porque vos decís, bueno, un día en cierta manera vos le estás diciendo a esa persona que vos no le estás corrigiendo. Déjeme en bulanere penaino xereje, heise lande naxerenduce hai. Alandene enduceno de catuetere jota peta pebaire jaeñe jundita. Entonces, she roja juru vive upeela rojeno hina epona de para yapona va ser yapona. Andendere ya posee. Ah, bueno. Ahora, si vos le querés, le vas a seguir insistiendo y le vas a ayudar para corregirse. Andendere jaijuno va a heredar. Bueno, de cual se llaman de imba de eñe jundija y la gente. Y bueno, eso es lo que te está diciendo aquí San Mateo. Estoy diciendo nomás con otras palabras, pero aquí te dice de una forma muy académica, ¿verdad? Y entonces por ahí puede ser que pase por encima de nosotros andan ñantende guasuilas y se añande de evangelio. Pero con anga y gatuma y cuadapona mía. Quiere decir que con la frase esa de nuestro idioma español, como dice, quien bien te quiere, te hará llorar. Hey, quien bien te quiere, entonces yo puedo dale será fuerza, ánimo. Ustedes se que vieron varias veces esas películas, ya ve Kung Fu. Y usted dice, todo es la misma cosa, ¿verdad? Pero interesante. Siempre hay, ¿verdad?, que tienen que pelear, ¿verdad? Y uno que con todas las cosas modernas se prepara para pelear. Y el otro que va junto a un maestro allá en el silencio. Primero luego le comienza a formar en la paciencia. No penagua suyese, no penagua. La otra, etcétera, etcétera, para que le forme. Y después poco a poco le va formando, ¿verdad? Pero primero como que le va probando en su paciencia a ver si él es capaz de aguantar ciertas cosas. Y después allá al final, cuando se da cuenta que había sido un tipo perseverante, que insiste, entonces ahí le va pasando, ¿verdad? Las reglas de lucha, las reglas del juego, etcétera, etcétera. Bueno, a pesar con la ñandere coge. Entonces el que bien te quiere, ¿verdad? No quisiera decir te hace sufrir, pero por lo menos va despertando en vos esa responsabilidad para que vos entiendas,
lo que dice también el Evangelio: el que quiera seguirme, el que quiera amarme, el que me ama verdaderamente, el que quiera vivir esa vida cristiana auténtica, que tome su cruz y me siga. Ese es el verdadero cristiano. No como te dicen ahí los protestantes muchas veces, eso no sé, de la prosperidad, que aquí, que más o menos prácticamente el Evangelio te está diciendo que vos no tenés que sufrir, que no hay cruz, que no hay nada, porque Dios ya vino y te salvó todo. No, lo que Dios hace es salvarte. Aquí está justamente en la ley de salvación, te está diciendo que es que vos asumas todas esas cualidades que vos tenés y que ahora comiences a luchar y a empeñarte, porque la responsabilidad está en nuestra vida y en nuestras manos. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Qué es el sufrimiento? El sufrimiento es una sensación consciente, motivada por cualquier condición del humano que lo hace poner en una angustia, en un dolor, en una tristeza, en un desespero, ya sea por causas físicas, causas espirituales, causas emocionales. Todo nos lleva a un sufrimiento. Son situaciones o personas que me hacen perder la paz, me hacen perder la alegría, el gozo y la sensación también de plenitud. ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? La mayoría de las veces nosotros tenemos un concepto equivocado, erróneo del origen del sufrimiento. Lo primero que nosotros pensamos es que Dios me está castigando, que Dios me puso este sufrimiento. Y sin embargo, jamás Dios, que nos quiere tanto, que nos ama, estaría jugando con nosotros. Jamás Dios podría hacer esto con nosotros. ¿O acaso nosotros pensamos que esto es un juego de Dios? Sin embargo, tenemos que entender qué es entonces el sufrimiento. El sufrimiento es un encuentro más bien con nuestra limitación, pero que por el contrario
Dios nos da la energía suficiente para poder sobrepasarlo. Es válido cuestionar a Dios cuando nosotros sufrimos. Pensamos casi siempre mal en todo momento, porque siempre nos enojamos nosotros. Lo primero que hacemos es con Dios. Cuestionamos todo. Nosotros pensamos que Dios es deshonesto con nosotros porque nos hace sufrir. Sin embargo, es mejor hablar con Dios respetuosamente antes que alejarse de Dios. Si nosotros estamos enojados, sufriendo o estamos frustrados, no importa. Lo importante es entonces irnos hacia Dios, hacer ese discernimiento, hacer esa escucha y entonces esto mismo de escuchar a Dios, de entender qué es lo que Dios quiere en nuestra vida, puede ayudarnos para que el dolor vaya pasando. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor, el Señor que nos regala siempre esta luz que ilumina nuestros senderos y que nos ayuda a caminar siempre. Hoy estamos leyendo el libro del Deuteronomio en el capítulo 10 del 12 al 22. Nos dice la palabra del Señor: amarán al forastero. Habló Moisés al pueblo y dijo: ahora Israel, ¿qué es lo que te exige el Señor tu Dios? Que respetes al Señor tu Dios, que sigas todos sus caminos y lo ames, que sirvas al Señor tu Dios con todo el corazón y con toda tu alma, que guardes los preceptos del Señor tu Dios y los mandatos que yo te mando hoy para tu bien. Cierto, del Señor son los cielos hasta el último cielo, la tierra y todo cuanto habita. Con todo, solo de sus padres se enamoró el Señor, los amó y de su descendencia los escogió a ustedes entre todos los pueblos que sucede hoy. Y así sigue la palabra del Señor, pero nos entusiasma mucho, queridos hermanos. Nos vuelve a llamar a lo capital, a lo esencial, a lo fundamental, es decir, el amor nuestro, esa apertura. Ya huyeme peñan de yara, ya ye esa cua, ya ye esa pea, lleva peñan de yara, une compa bendiga tuñan de yayapo. ¿Cuántas veces escucho en situaciones problemáticas incluso, ¿verdad?, de nuestras relaciones de familia, entre las personas? Algunos a pesar que la esposa o el esposo o el hijo le ofrece y le dice: dale papá, dale mamá, no rechaces al Señor, porque sabemos muy bien que sin Dios no podemos vivir, que nuestra existencia tiene sentido desde Dios. Y eso es entonces lo que una vez más hoy nos presenta la palabra de Dios, desde el libro del Deuteronomio. Dios por encima de todo. Dios es el centro de nuestra existencia. Y por lo tanto, desde aquí nosotros hacemos ese camino de seguimiento del Señor. Haupeaco entonces ñeco te vejina lleva. Haupeare ñandea veí. Ñañebo ukeana peñande pichacuerare. Ñame eishubecuera. El aliento, la fuerza, el ánimo. Dale, fuerza. Hay que volver a Dios. No ser orgullosos, no quedarse entonces ensimismados como diciendo Sheikwa pa hoy, Sheareko pa hoy, Shenaiko temei peñan de yarareje. No digamos eso, porque esa es la gran mentira y la gran falacia de la gran tentación de la serpiente. Si ustedes comen de este fruto, ustedes serán como dioses. Obeañan de yahueroya, alleva, que somos dioses. Y entonces rechazamos toda esa bondad. Peñan de yaro y cuame emañan de peñan de s peñan de ruru pibe tena ña ya lleva añan boque pero cuame emañan de peñan de angiru. Y así, queridos hermanos, pidamos hoy esa gracia, que podamos entender, vivir, amar a Dios sobre todas las cosas y sobre todo cumplir con lo que el Señor nos está pidiendo para poder realizarnos como cristianos auténticos, como seguidores del Señor. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo.
Amén. Mother Mary, I want to walk by your side, 'cause you are my mother, you are my guide. You have always been my greatest model of humility and purity. Mother Mary, I want to walk by your side, not just for a moment, but all the time. I'm in need of your motherly love. Please pray for us, Mother of God. Take me to Jesus, lead me to heaven. I'm never afraid when you walk beside me. Oh, full of grace, oh Virgin Mary, I want to give you all that I am. Mother Mary, I want to walk by your side in my painful moments and in my best times. You were always faithful to God's will. Next to the cross, faithful to Christ. Take me to Jesus, lead me to heaven. I'm never afraid when you walk beside me. Oh, full of grace, oh Virgin Mary, I want to give you all that I am. Queen of heaven, you're my life, my sweetness and my hope. Mother, take my heart, my mind and all my soul. Take me to Jesus, lead me to heaven. I'm never afraid when you walk beside me. Oh, full of grace, oh Virgin Mary, I want to give you all that I am. Take me to Jesus, lead me to heaven. I'm never afraid when you walk beside me. Oh, full of grace, oh Virgin Mary, I want to give you all that I am. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando desde el Evangelio de San Mateo, esta recapitulación maravillosa, el Cristo que ha revelado la ley de la salvación. Salvación que quiere decir realización, planificación del hombre. La ley que significa, aquí por lo menos entendemos, la ley del amor, la ley máxima de Dios, ¿verdad? De tal manera que esta ley del amor sea nueva ley como principio de la vida en los cristianos. La Iglesia y su ley nos conducen hacia el juicio decisivo.
de ese juicio de la parusía del Cristo, que luego entonces nosotros entenderemos mucho más profundamente, así como nos presenta, ¿verdad?, San Mateo, la parusía, el final, la realización, Yandeya Ejupe, el uranos, ¿verdad?, el hashamayim, ¿verdad?, en hebreo, que significa justamente la presencia de Dios, el cielo, decimos nosotros, el cielo, el lugar donde está Dios, ¿entienden? Reino de los cielos, te dice luego San Mateo, ¿verdad? Él no utiliza reino de Dios porque no puede pronunciar el nombre de Dios, no puede decir Dios. Él puede decir el lugar donde habita Dios, el reino de los cielos. Bueno, ya estoy a Pama Guriñandé, pero ya güero mandu a mi yenteco a bemba epalaje y añandé. Pero siempre esta ley nos conduce ¿hacia dónde? La ley nos conduce hacia el juicio decisivo. El juicio decisivo, porque la ley del amor te abre, me sacande, lleva. Homo poti vendera, pea lleva, andere share joina, morbi valera joina. Entonces, ese juicio decisivo de esa parusía del Cristo en nuestra vida, el cielo, donde nosotros llegamos, donde nosotros nos realizamos y cómo nosotros traemos ese cielo. Presentando entonces estos planos del Cristo, iglesia, ley y juicio. Iglesia, ley del amor, y el juicio, su presencia. Mira un poco. 3 elementos. Esta es la síntesis de San Mateo. Entonces son 3 elementos fundamentales y esenciales que hasta ahora estamos viendo como conclusión de la propuesta que nos trae San Mateo, que es iglesia, comunidad. Aniña Andrés Saraite, no somos sectas, no podemos ser sectarios, no podemos ser entonces cuantijaeño, no podemos ser personas que se alejan entonces de la comunidad. Al contrario, tenemos que buscar la comunidad con todas las problemáticas que ya fuimos viendo allá esa llegada, porque la problemática siempre hubo y siempre hay problemas nuevos, problemas que hoy nosotros tenemos que nunca tuvieron las comunidades primitivas, por ejemplo. Y bueno, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Y cómo vamos a proyectar eso? Entonces, viste que tenemos que saber los principios, los elementos. Eso es lo fundamental para la vida del hombre. Y luego, después de la comunidad está la ley. Y la ley ya hablamos y sintetizamos en el amor. El amor, que significa justamente la motivación. Pero el amor, ¿para qué te sirve? El amor te sirve para motivarte. Porque vos amás, entonces sos capaz de hacer algo. Es decir, te sentís motivado. Pregunten en un sentido también a los psicólogos, etcétera, etcétera, cuando hay alguien que está en la depre, cuando hay alguien que dice me quiero suicidar, ya no encuentro sentido a la vida. ¿Qué es lo que le está pasando? Y justamente no encuentra motivación. Y la motivación solamente se produce cuando nosotros amamos. Entonces, atención, esa característica del amor. Entonces, es indispensable enseñar a amar, y ese enseñar a amar significa amar de verdad lo que nosotros estamos haciendo. Darle sentido a la propia vida significa amar la vida, entonces. Darle sentido a mi propia existencia significa amar la propia existencia. Pero entonces, ¿qué significa el amar? El amor. El amor significa encontrar motivo de existir. Encontrar motivo, dar razón al final cuenta de ese amor. Y entonces, San Mateo te está haciendo una síntesis fenomenal diciéndote, ¿verdad? O diciéndonos a todos que tenemos que amar aquello que hacemos porque nosotros descubrimos todo lo que tenemos en nuestra vida y todo lo que el Señor nos ha regalado es siempre para que nosotros podamos llegar a la salvación. El amor es entonces el que nos está moviendo. El amor es entonces es esa fuerza que nos mueve, es esa ley que nos hace vivir auténticamente como el Señor nos propone. Y después el tercero, ¿verdad? Que es el juicio, que ya dijimos varias veces. El juicio es la misma presencia de Dios en nuestra vida. El juicio es el mirarnos al espejo, decíamos. Yo le miro ahí al Cristo y digo, este es Jesús. ¿Cuál añan de yara y namamimba ella pa añan de yara oye ella calle?
Haupeisha ñande yara oyeisha kahaisha shebe ayepa sea mañana aupepe sea shei con baeisha ay cojina lleva. Y desde ahí vamos a tomar nuestras decisiones. Entonces vamos a ir viendo cómo San Mateo, ¿verdad? Vamos a ir reflexionando más, queridos amigos, por el día de hoy, vamos concluyendo. Pero estos tres elementos, iglesia, ley y juicio, iglesia, ley y juicio, iglesia, ley y juicio, aquí encontramos la síntesis y seguiremos hablando sobre esto porque es lo fundamental que San Mateo nos deja como herencia a través de sus escritos. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.